Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a otro de nuestros programas de Apolíneos. Estamos súper emocionadas, como siempre, por cada capítulo que presentamos. Y hoy es un tema muy especial y tenemos una invitada también muy especial. Yo orgullosamente puedo decir que la conozco de cerca, que me tocó graduarla, siempre alumna distinguida, durante muchos semestres, yo creo que todos los semestres de su carrera, pero bueno, ahorita la vamos a presentar. El tema que hoy vamos a tratar es la cirugía cosmética desde su enfoque filosófico. Bienvenidos todos a los que nos acompañan. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Yo soy María Garza Dávila y soy estudiante en la carrera de Filosofía en la Universidad de Monterrey. Yo soy Carla Egan, estudiante de Letras en la Universidad de Monterrey, y tengo el honor de presentar a nuestra invitada, la licenciada Mara González, que se graduó con honores de la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Monterrey. Actualmente se encuentra estudiando su PhD en Teoría Crítica en Western University, London, Canadá. En 2019 obtuvo el segundo lugar en el 7º encuentro de jóvenes investigadores en el estado de Nuevo León. Bienvenida, Mara. Ahora, para empezar, ¿por qué es importante un estudio filosófico de la cirugía cosmética? Bueno, ¿por qué es importante? A mí este tema siempre me ha llamado mucho la atención, porque creo que a un nivel social, a un nivel más inconsciente, pensamos en cirugías cosméticas y pensamos que es un tema muy superficial, que en su mayoría son mujeres que son muy vanidosas, que son muy superficiales, que solo se fijan en, pues en lo que está allá afuera, ¿no? En vez de concentrarse en cosas más importantes. Y a mí siempre me había llamado la atención porque sentía que había algo más profundo, más complejo ahí detrás. Y pues efectivamente podemos ver que sí hay algo más, que sí hay algo más profundo. ¿Por qué? Porque si vemos desde un enfoque filosófico, podemos encontrar en la literatura sobre este tema que hay dos enfoques muy recurrentes, que es estudiarlo desde un enfoque fenomenológico y desde un enfoque un poco más sociológico. Y ¿qué encontramos desde estos dos, pues de estos dos approaches? Pues primero, hablando desde el lugar un poquito más sociológico, desde antropología social, tenemos autoras que les recomiendo leer, están muy, muy interesantes. Una autora que se llama Mary Douglas. Ella va a dar mucha importancia al cuerpo como realidad simbólica. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo va a ganar un estatus de símbolo, que el cuerpo va a ganar o va a adoptar un significado cultural / social. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a representar, el cuerpo y su representación va a representar conceptos sociales. Por ejemplo, el cuerpo o ciertos cuerpos pues van a verse como bellos o como feos, o ciertos cuerpos van a verse como normales y otros cuerpos como anormales. Entonces, desde esta visión, desde este enfoque, pues el cuerpo humano va a ser visto como un microcosmos que va a encerrar la dinámica de la vida social. También aquí de este lado pues tenemos a Michel Foucault, pues como ya sabemos, para él el cuerpo se va a presentar como un objeto sobre el cual se va a materializar pues un sistema de control sobre el individuo. Entonces, pues para Foucault también vamos a ver que el cuerpo es el lugar donde se va a materializar
pues la determinación política o histórica que estemos viviendo en ese momento. Todo pues producido a través de un discurso de poder. Y bueno, de ese lado es la antropología social a grandes rasgos. Y ya si nos vamos al lado fenomenológico, de este lado pues va a haber mucha crítica, sobre todo a la antropología social y a la sociología, porque va a decir, ok, si el cuerpo es una realidad social, el cuerpo va a materializar ciertas normas, ciertas reglas, pero eso no es todo. La fenomenología, sobre todo, va a tomar al sujeto, al cuerpo como un sujeto, no al cuerpo como un objeto, y va a apelar un poquito más por la autonomía del sujeto. Es decir, que pues los individuos van a tener un poco más de libertad o decisión frente a estas presiones sociales que se van a querer materializar sobre el cuerpo. Gracias, qué interesante. Entonces, y precisamente, bueno, el cuerpo viene siendo como un constructo social, ¿verdad? Ante eso es problemático, o sea, tiene que ver algo problemática de acuerdo a su autonomía. Mara, ¿puedes aclararnos ese punto? Sí, claro que sí. Ese problema, Jessica, que mencionas, es un problema que yo ya tenía en la mente antes de meterme a leer sobre la literatura de este tema. Y efectivamente también en la literatura del tema está esta problemática, ¿no? De qué tan autónomos somos frente a esta presión social en la que nos vemos inmersos, ¿no? Entonces, ya, pues completamente contextualizando el tema de cirugías plásticas, pues sí, creo que podemos ver los dos. Hay cierta autonomía, obviamente, de parte de las mujeres, sobre todo, que deciden hacer estos procedimientos. Y muy chistoso, estaba leyendo un artículo sobre esto en donde entrevistan a varias mujeres preguntándoles pues por qué están decidiendo someterse a estas cirugías cosméticas. Y pues uno normalmente esperaría que las mujeres dijeran porque quiero verme más bonita, porque quiero verme más bella. Pero muy interesante lo que decían las mujeres es que era una necesidad psicológica en ese sentido. Y ellas se querían sentirse, no querían sentirse bellas, pero querían sentirse normales. Entonces, en esas respuestas también hay como un tipo de, pues de autodeterminación, diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy haciendo esto por presión social, estoy haciéndolo porque es una necesidad mía. Entonces aquí de nuevo, no, o sea, cómo se ha habido como una negación, ¿no? De no estoy siendo presionada, lo estoy haciendo por mí, pero realmente, ¿qué tan cierto es, no? Sí, obviamente es una decisión que tú tomaste, pero ¿qué tan libre fuiste al momento de tomar esa decisión? Que sí es lo que vemos en la literatura, ¿no? Está esta autonomía, pero nunca la vamos a poder separar de esta presión social que sentimos por querer encajar o por querer vernos de cierta manera. Precisamente eso que estás comentando, que hay varios estudios respecto a eso, ¿verdad? Inclusive cambia a nivel cultural, como en una cultura son más de negación, México es una de ellas, ¿verdad? Más de hacia negar, ¿verdad? El decir que, es más, para empezar, esconde siquiera que tuviste una cirugía estética y la otra es
el negar de que es por una presión, de que es por agradar a la pareja, por agradar a la familia, por cumplir los estándares sociales y todo. En otras culturas son más abiertos hacia eso. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto mismo, verdad? La diversidad de culturas y cómo podemos entender el concepto, ¿verdad? De decir, bueno, ok, como tú dices, la autonomía, pero cómo también el respetar la otra parte, porque también volvemos al otro lado, ¿verdad? Tú, como comentaste al inicio, que podemos ver a las mujeres que se realizan cirugías como algo muy superficial, como algo vanidoso, como todo, bueno, cuando no sabemos realmente lo que hay atrás de la mujer, ¿verdad? Que la llevó a hacer eso. ¿Qué nos puedes decir respecto a nosotros como sociedad? El ver diferente, o sea, ese concepto, el no juzgar, el no criticar, el no, porque también pues tenemos que poner de nuestra parte como sociedad, ¿verdad? Aunque se analice, a las mujeres que no se analice, ¿verdad? Se estudie, se retroalimente, platique, ¿verdad? Con las mujeres que se hacen las intervenciones, ok, pero yo como sociedad, a lo mejor yo nunca me voy a hacer una intervención, a lo mejor sí, a lo mejor no, lo vemos, pero como sociedad, ¿qué me corresponde? ¿Qué nos puedes ayudar respecto a eso, ¿verdad? Para complementar el tema. Sí, claro que sí. Pues como tú dices, Jessica, este fenómeno va a cambiar mucho dependiendo en dónde estemos. Yo sobre todo he leído más de Estados Unidos y obviamente de México. Sé que en Brasil y en Corea del Sur está a la alta la tasa de gente que se somete a cirugías cosméticas. Eh, He leído muy superficialmente, pero por ejemplo en Corea del Sur sé que mucha gente lo hace porque ser más atractivo te va a dar más posibilidad de conseguir trabajo. Entonces, así de, pues no sé, así de fuertes son las consecuencias de este tema. En México, como dices, pues hay mucho secretismo, ¿no? De, sí, me voy a hacer esta cirugía, pero no sé, pienso por ejemplo en las cirugías de nariz, es que me voy a arreglar el tabique que tengo desviado o cosas así, ¿no? Como racionalizando el por qué pues nos queremos hacer esto, o por ejemplo, pues la cultura del cine, la cultura del entretenimiento, sobre todo estadounidense, que es lo que consumimos regularmente, pues muchas de las actrices que vemos, muchos de los actores que vemos, pues se han hecho cientos de procedimientos, ¿no? Pero si alguien les pregunta no sé, en los medios, pues obviamente nunca van a decir, sí, me hice esto y me hice esto. Entonces, sí, yo creo que México, Estados Unidos, tenemos mucha, no sé si vergüenza por admitir que nos hicimos algo. ¿Por qué? Porque pensamos, ¿qué va a decir la otra persona? ¿No? Va a pensar que, pues no sé, que soy muy vanidoso o bueno, quién sabe. El miedo a ser juzgado, ¿verdad? Porque al final tenemos como que filosóficamente cuando a ustedes les ha tocado, ¿verdad? Leer, el ser humano tiene un temor a ser juzgado y precisamente por ese temor a veces hacemos muchas cosas en masa porque para encajar en una sociedad, ¿verdad? Y aunque esté en contra de eso o es una forma de agradar y todo, entonces el hecho de que nos juzguen por algo, mejor todo como que escondidas, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Pero cuando en realidad es, pues, como tú lo dices, es una intervención que va más allá de la vanidad. Simplemente es qué está pasando con la mujer que desea hacerse eso y sobre todo, pues a lo mejor también el no juzgar, ¿verdad? Lo que pueda alguien. Bueno, ahorita nos estamos enfocando mucho en la mujer, ¿verdad? Pero pues también han estado creciendo las estadísticas de cirugías plásticas y cosméticas en hombres, ¿verdad? Que también, y ellos peor porque todavía traen el constructo social más fuerte de que claro, cómo un hombre se va a hacer eso, todavía una mujer, pero un hombre que debe ser las 3 Fs, como dicen, ¿verdad? En México, feo, fuerte y fornido, ¿cómo va a hacerse una intervención? Entonces ahí caemos mucho seguimos en esa presión social, ¿verdad? En la presión social
de nuestras intervenciones, de lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Independientemente inclusive si hablamos de dietas, ¿verdad? Jamás alguien admite que está a dieta. Claro que no, yo no hago dieta, ¿verdad? O sea, siempre somos, o sea, el ser humano tiende a ser muy secreto, muy reservado para compartir realmente lo que tenga que ver con tu persona, ¿verdad? Más o menos. Sí. Muy bien. Y Y ya se me hablando hace de súper todo, interesante. y hablando todo esto de la persona y sacando el tema de género, de cómo también estas barreras de lo cosmético suelen aplicar tanto a hombres como mujeres. La cirugía cosmética desde el lado filosófico puede ser considerada una forma en cómo las personas no binarias y trans legitimizan su personalidad. Muchas gracias, María, por tu pregunta. Es una pregunta bastante compleja, que espero contestar lo mejor posible porque pues pues no me especializo en temas de género, pero sí, claro, creo que ahí entra ya más la parte de autonomía, ¿no? La parte más de identidad, de libertad. Y claro que sí, muchos de estos estudios pues señalan cómo varias mujeres, sobre todo mujeres, porque eso es de lo que he leído más, ellas sí señalan que se sienten mejor, que se sienten mejor con su cuerpo después pues de someterse a estas cirugías cosméticas. E incluso varias han dicho en pues estas entrevistas que leemos en la literatura que sienten que son la persona que siempre han sido, ¿no? Entonces, creo que de ahí tal vez nos pues podríamos hacer un comparativo, un paralelo con las personas no binarias y con las personas que son trans, de cómo también la cirugía cosmética tiene muy, muy fuerte pues este aspecto psicológico, ¿no? De que sí, una cirugía cosmética pues puede tener una repercusión muy fuerte y muy positiva en tu salud mental. Y para terminar, ¿qué nos dice la literatura acerca de todos estos temas de las cirugías cosméticas? Bueno, hay bastante literatura, hay un poquito más de literatura en inglés que en español, eso sí me he dado cuenta. También hay mucha literatura que va a hablar o se va a enfocar en cirugía reconstructiva y en casos muy específicos que he visto, pues de cáncer de mama, va a haber un seguimiento a mujeres pues que han pasado por esta enfermedad y pues van a terminar un poco inconformes o incómodas con su cuerpo, sobre todo si perdieron un seno o los dos senos. Entonces es muy, muy interesante cómo desde la filosofía o desde temas de humanidades podemos relacionarnos con áreas que en un primer momento pues nos parecen muy lejanas o muy diferentes, ¿no? a nuestras disciplinas, ¿no? Como lo es medicina o psicología. Entonces creo que sí vale mucho la pena pues apostar también por este tipo de trabajos más interdisciplinarios. Y un tema que no he mencionado, que se me hace también muy, muy interesante y que creo que vale la pena seguir investigando, es la medicalización de la belleza. Entonces, es un tema muy interesante porque vemos cómo el tema de la belleza se vuelve un tema sumamente racional y sumamente objetivo. Entonces, en varios de estos artículos que he leído, se hace un análisis textual de los panfletos que vemos en las clínicas de cirugías. Entonces,
bien curioso cómo los doctores, los cirujanos van a hablar de belleza en términos como simetría y armonía. Entonces, en vez de hablar de belleza como algo cultural o como algo social que nosotros construimos, van a adoptar un discurso muy racional y muy objetivo, ¿no? Y entonces, pues uno sí se pregunta, oye, espérate, ¿no? La belleza no es algo tan objetivo y tan perfecto como tú me lo estás vendiendo. Pero claro que también esta racionalización de la belleza, pues creo, va a darle más como tranquilidad a las personas que se van a someter a pues a estas cirugías, a estos trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque deja de ser algo subjetivo. Si alguien profesional te está hablando en estos términos tan objetivos, tan racionales, pues uno se va a sentir más a gusto con su decisión. Mara, pues encantada, Mara, de tenerte en el programa. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero la verdad es que nos dejas mucho que pensar y que reflexionar y a lo mejor seguir hablando del tema, ¿verdad? Que en otro momento nos pudieras acompañar para poder ver como que esa parte de decisión, esa parte de no aceptación de la mujer, porque a veces, muchas veces es como tú decías, verlo interdisciplinar, o sea, el ver a veces el empoderamiento de la mujer, porque a veces, o sea, la mujer puede hacerse muchísimas cirugías y se sigue viendo fea a sí misma porque, bueno, a lo mejor hay que trabajar otras cosas, ¿verdad? Internas que ya no tienen que ver con la cirugía cosmética, sino que con tú cómo te sientes con tu persona. Entonces, como que nos da mucho que hablar y que sacar más temas, ¿verdad? Seguir hablando. Entonces, Mara, pues nos encantaría volver a contar contigo en otro momento y que sigamos profundizando sobre este interesante tema, ¿verdad? Yo creo que María y a Carla están de acuerdo conmigo, ¿verdad? En que es un tema que debemos seguir profundizando para también, como sociedad, ¿verdad? Una, dejar de juzgarnos, la otra, tomar nuestras propias decisiones, la otra es, pues, que empecemos a dejar de etiquetar o poner estigmas, ¿verdad? De que qué es lo bonito, qué es lo normal, qué es lo asimétrico, qué es lo... O sea, no existe la nariz perfecta, como alguien dice, ¿verdad? O sea, todos tenemos para como las huellas de las manos, ¿verdad? Todos tenemos diferente, bueno, así somos también en persona y como de repente buscamos el irnos hacia cierto patrón, ¿verdad? Bueno, entonces, pues nos dan mucho material para seguir profundizando en este tema tan importante porque pues también lo que queremos es que la mujer pues se sienta empoderada, ¿verdad? Empoderada y que si toma las decisiones sea muy respetable, pero que sea también por autonomía propia, ¿verdad? No por la presión social que tanto estamos viendo en este momento. Bueno, Mara, gracias por acompañarnos. No, De verdad, un gustazo tenerte y pues no te vamos a soltar tan fácil, así amenazamos un poco nosotras, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Mara, y en otra ocasión nos vemos. Que pasen muy buenas tardes y que tengan un excelente día. Bye, bye. Bye.